Muy buenas y bienvenidos de nuevo a Bicear Racing. Hoy, como veréis, me ha desaparecido el car. No, hoy os traigo un vídeo diferente. Hoy vamos a hablar de los neumáticos y del desmontaje y montaje de las ruedas. Porque básicamente está compuesto por el neumático, ¿no? Que hay diferentes fabricantes, que pueden ser Bridgestone, Vega, Lecon, MG, Maxxis, Dunlop, hay bastantes. Hay diferentes compuestos, más blandos, más duros, donde cuanto más grip tienen, menos duran. Cuanto más duraderos son, significa que tienen menos grip y son más duras las gomas. Tenemos la llanta, que si la cogemos individual, tenemos la llanta, ¿no? Que tiene su válvula, que básicamente es muy fácil ponerla. La lubricamos un poco y con una Allen del 6 empujaríamos así hacia adentro fuerte y ya entraría, no es problema. Por si alguna vez os habéis encontrado con que la válvula por el obús o por su orificio exterior pierde un poco de aire. Bueno, después tendríamos los tornillos que fijan el talón del neumático para que no se destalone cuando está en el apoyo. ¿Veis? La llanta tiene también sus paredes para que no se destalonen para el lado contrario al moverse la rueda. Bueno, aparte de explicaros a cómo desmontar y montar los neumáticos, también podemos decir que tenemos diferentes tipos de llantas. Me refiero a materiales, aluminio, magnesio, que depende de las condiciones de la pista optaremos por unas de aluminio o por unas de magnesio. Diferencia clara de aluminio-magnesio, que una disipa más el calor y también sus formas. Imagínate que nos encontramos en situación de carrera muy calurosas y tenemos mucho grip en pista y queremos liberar un poco esa temperatura del neumático. Pondríamos este tipo de llanta. Vamos a realizar un cambio de neumático rápido, luego os enseñaré a cómo cambiar los neumáticos paso a paso. Para hacer el cambio de neumáticos, lo primero que tenemos que hacer es desmontar sus tornillitos. Si están un poco duros, utilizaremos unos alicates, pero si no, yo os recomiendo quitarlos completamente, porque si os olvidáis de aflojar alguno, cuando destalonemos la rueda, rajaremos el neumático y quedará inservible. Con un recipiente los meteríamos todos dentro. Y ahora, cuando ya los tenemos todos quitados, cogeríamos el desllantador o desmontagomas para destalonarlas. Las introduciríamos así, las encajaríamos bien y un pilocito para abajo. Y con los neumáticos destalonados, ¿veis? Ya podríamos empezar a desmontar. Pues para desmontar haríamos así. Ahora ya, con ellas desmontadas, montaríamos las otras llantas. Pero primero os voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso. Siempre, al montar los neumáticos, hay que fijarnos en el sentido de giro, como podéis ver. Y si son unos neumáticos usados, respetar la rodadura que ha usado. Si quisiéramos aprovechar más este neumático, entonces lo montaríamos al revés. Pero siempre respetando después en el car su sentido de giro. Para montarlo siempre se introduce desde la parte trasera de la llanta, pero antes de nada cogeríamos un poquito de jabón o pasta de montaje de neumáticos, introduciríamos a todo el talón
de la rueda nos facilitará su montaje. Con la parte trasera de la llanta vendríamos y daríamos un golpe. La válvula siempre encima de nuestro, es la primera que introducimos hacia adentro. Veríamos la llanta así, chafaríamos, ¿veis? Y con la llanta medio metida aguantaríamos desde aquí y con la otra mano empujamos. Y ya tendríamos neumático montado como antes. Muy bien, paso de desmontaje, con la válvula mirando hacia nosotros, apretamos, empujamos un poco la llanta, estiramos hacia afuera y con la llanta suelta, ese pliegue que ya tenemos, seguimos empujando, ¿ves? Sujetamos la llanta y apretamos. Y ya estaría. Para montar la otra llanta, lo mismo. Vamos a enjabonar bien todas las ruedas. Vamos a ver cuánto se tardaría en tiempo récord en desmontarlas y montarlas en otras llantas. Vamos. Ya con los neumáticos montados, ¿no? Vamos a introducir los prisioneros del talón. Siempre que no sobresalgan de la llanta, ¿ves? Así estaría mal, romperíamos el neumático. Lo metemos así. ¿Lo veis? Perfecto. Pues así con todos. Una vez los tornillos puestos, hinchamos las ruedas. Importante, nunca talonamos las ruedas con la llanta mirando hacia nosotros, porque si se rompe nos puede hacer mucho daño. Siempre de lado, hincamos rodilla, hinchamos. Muy bien. Y así con todas. Muy bien, ahora ya estarían talonadas. Siempre hay que asegurarse de que ha talonado bien por ambos lados, porque si no, en el primer apoyo se destalonaría. Apretamos los tornillos con bastante firmeza para que actúen las gomas de los tornillos. Venga, vamos a ello. Si queréis, le podéis dar un cuarto de vuelta con unos alicates de este modo. Ya estaría. Sin exagerar, porque si no, lo romperíamos. Ya con los tornillos apretados, volvemos a darle aire hasta 0,8 bares. Y ahora tocaría equilibrar la rueda talante. ¿Por qué? Porque si no quieres que cuando estés en mitad de una recta te tiemble todo, es importante equilibrar las ruedas delanteras. Para equilibrar la rueda, primero limpiaremos la superficie interior de la llanta y la colocamos en el buje del car con la dirección bloqueada. Yo ahora la tengo bloqueada con un destornillador. Introducimos, apretamos con las 3 tuercas. Y como podemos observar, con la presión
0,8 bares, ¿veis? Se mueve. Para equilibrar usaremos plomos de rueda, ¿no? Pesos de rueda. Una vez que se ha parado, empezaríamos con unos 5 gramos y los colocaríamos en la parte opuesta de la llanta. La moveríamos un poquito y vemos que todavía se mueve, significa que no hemos puesto suficiente plomo. Vamos a introducir entonces 10 más. Ponemos a mitad, hostia, ya no se mueve. Así vemos que si la ponemos en otro lado, seguimos variando su posición, se queda siempre quieta. Significa que estaría equilibrada ya. Y lo mismo con la otra. Y pondríamos cinta americana en los plomos para que mientras que esté rodando el car no perderlo. Y ya tendríamos las ruedas equilibradas y listas para hacer su presión, montarlas en el car y salir a pista. La presión depende de las condiciones de la pista y la pista rondan entre 0,6 y 0,7 bares. Así que si os ha gustado el vídeo, suscribíos, compartid y comentad. Un saludo y hasta el próximo vídeo.